Los problemas no son el conflicto. Así titulé esta meditación. Los problemas no son el conflicto. La ausencia de paz es la ausencia de Dios. Cuando no tenemos paz en nuestro corazón, está faltando Dios. Pero la paz no es ausencia de conflictos. El no tener paz es ausencia de Dios. Pero tener paz no es ausencia de conflictos. Y los problemas no son el conflicto. ¿Qué conflictos existen en el mundo? De personalidad, por educación, económicos, familiares, laborales y sociales. Esos son los clases de conflictos que hay. Y vamos a ver hoy a un personaje bíblico que casi a veces no analizamos, y qué bonito que en la semana pudiéramos estudiar de él, porque hay varios capítulos en la Biblia que nos hablan de su vida y es bueno que podamos ahondar en este personaje. Se llama el rey Ezequías. El rey Ezequías. Ezequías en hebreo significa el Señor fortalece. Ezequías, el Señor fortalece. Fue el rey número 13 de la tribu de Judá. Ustedes saben que hubo una división y una separación en los reinados y se dividió el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Y Ezequías pertenecía al reino de Judá y fue el rey número 13. Ezequías fue hijo del rey Acaz, un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Así lo dice la palabra en Segunda de Reyes 16:20. Rey Acaz que hizo lo malo delante del Señor. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Y en el verso 2 de este capítulo 16 dice: cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. No era que David fuera el papá de él, sino como un patriarca. Ahí aclaramos esa parte. Así que Ezequías viene de un papá rey que no hizo lo recto delante de los ojos del Señor. ¿Qué se espera de una persona que tiene un mal padre? Que sea mal hijo. Si su papá fue mal gobernante, ¿qué esperamos? Que él sea mal gobernante. Y resulta que no fue así. Ezequías fue de los reyes buenos del tiempo de Judá. Así que vemos que aquí Ezequías tenía un problema. Su papá había sido un mal rey, pero él no se dejó dominar por lo que vio en su casa, por lo que vio a su alrededor y por lo que pudo vivir. Ezequías fue un buen rey. Y vamos a hablar un poquito de la vida de Ezequías para poder entender que los problemas no son el conflicto, o el conflicto no tiene como base al problema. Hay que ir a otros orígenes más interesantes. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, nos habla de ese varón Ezequías. Dice así Segunda de Crónicas 29:2. Vamos desde el 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Su papá empezó a reinar a los 20. Ezequías a los 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre como patriarca, porque sabemos que el papá se llamó Acaz. Vamos a ver qué obras hizo Ezequías. Ezequías, teniendo un mal padre, un mal ejemplo, y viniendo muchas maldiciones de parte de la desobediencia de su padre, Ezequías en su corazón propuso ser un buen rey. Por lo tanto, no tenemos disculpa de la casa que vengamos.
de los padres que hayamos tenido, de la crianza que nos hayan dado, cuando nosotros determinamos ser buenos y correctos, el Señor respalda esa decisión. El padre de Ezequías hizo algo terrible. Él comerció lo que había dentro del templo. Fue tan poco lo que había en el templo del Señor que él decidió empezar a traer a pueblos lejanos y a decirles, mire, yo tengo acá esto de oro, yo tengo estas cosas acá en este templo, y lo desvalijó. Vendió y comerció las cosas del templo del Señor. Malvado Acaz. Y uno dice, Ezequías va por lo mismo. De hecho, está más viejo. El papá comenzó malo de 20 años y este chico ya lo toma a los 25. Ya trae más mañas que su papá, podríamos pensar. Pero resulta que en el corazón de Ezequías había una renovación interior. No tenemos disculpa por lo que hayamos traído o por lo que haya venido anterior a nuestras vidas. No hay disculpa. Nosotros podemos ser diferente a lo que han hecho nuestros padres, nuestros gobernantes y aún el mal ejemplo de nuestros líderes. Nosotros podemos ser mejores. Y el Señor espera esa determinación. ¿Qué hizo Ezequías en el tiempo de su reinado? Hizo la purificación del templo. Él empezó a restaurar todo lo que había en el templo. Hizo una reforma moral y religiosa. Restableció el servicio al Eterno. Celebró la Pascua con el pueblo en el mes segundo, como lo permite la palabra. Restableció la alabanza davídica. ¿Qué es la alabanza davídica? Aquella que tiene incorporados cantar y danzar con los salmos, con los cantos y los instrumentos que trajo David para alabar al Señor. Y recopiló los proverbios de Salomón en un rollo. Le alcanzó tiempito a este hombre en 29 años para hacer maravillas. ¿Qué hemos hecho nosotros en 29 años de la vida? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y vamos a leer entonces todo el capítulo de Segunda de Crónicas 29, porque necesitamos conocer y ver lo que dice la palabra de Ezequías para poder avanzar. Ya leímos los 2 versículos primeros. Ahora empezamos del 3 hasta que termine. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Estoy leyendo Segunda de Crónicas 29, versículo 5. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Eterno nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Eterno y le volvieron las espaldas. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira del Eterno ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Qué palabras de un rey que ha tenido a su padre bien malo y bien porquería.
Y en el primer año de su reinado, el primer día del primer mes, empieza la restauración de los pórticos del templo. Llama a los levitas y les dice, no más. Nuestros padres fallaron. Nuestros padres abandonaron a Dios. Por eso ha venido toda esta maldad delante de nosotros. Pero nosotros nos vamos a parar firmes a establecer una nueva condición en nuestros corazones para el Dios de Israel. Empezó con todas las pilas puestas, como empezamos todos nosotros. Todos nosotros en la vida, cuando tenemos oportunidad de algo nuevo, empezamos con ganas. Decimos, no, ahora sí, nunca para atrás, retroceder, nunca rendirse jamás, parte 7. Nunca, nada. Vamos para adelante. Yo voy a ser siempre la primera persona en llegar acá. No, esto sí va a cambiar. Ustedes van a ver, todo esto va a brillar, esto va a ser definitivo. Y nos tiene que alcanzar la gasolina hasta que el Eterno venga. Como le alcanzó a Ezequías. Él se determinó ser diferente a su padre. Él determinó en su corazón hacer lo correcto delante del Eterno. Qué increíble que la palabra nos pueda relatar esto de esa manera tan maravillosa, pero no hemos acabado. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces se levantaron los levitas. ¿Quiénes? Mahat, hijo de Amasai, y Josí, hijo de Aratín, los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cus, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Gelaleel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Eliasafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Semei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Entonces reunieron a sus hermanos y se santificaron. Entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras del Eterno para limpiar la casa del Eterno. Entrando los sacerdotes dentro de la casa del Eterno para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Adonai, al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Me hizo acordar a la limpieza que hicimos desde el primer día del mes de Abib para la fiesta de Pascua. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, el primero de Abib, y a los 8 días del mismo vinieron al pórtico del Eterno. Santificaron la casa del Eterno en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Ay, no celebraron Pascua. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa del Eterno, el altar del holocausto, todos sus instrumentos y la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. No solo limpiaron, tuvieron que conseguir y qué hacer, porque el papá de Ezequías había vendido muchas cosas. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. Imagínense los levitas hablándole mal al papá del rey cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar del Señor. ¿Cómo se pudo sentir Ezequías cuando le estaban criticando a su papá? De frente. Porque los levitas le dijeron, hemos podido recopilar y traer aquellas cosas cuando reinaba el rey Acaz, que vendió todo y salió de todo. Y el rey apoyándolos. Ese es el rey que uno necesita, ¿sí o no? Y me perdí del versículo. 19. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar del Señor. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Eterno. Presentaron 7 novillos, él no los dejaba descansar.
hicieron aseo, recopilaron todo e inmediatamente traigan becerros, vamos a hacer aquí los sacrificios del Eterno. Presentaron 7 novillos, 7 carneros, están cansados de hacer aseo profundo. Y ahora a cargar 7 novillos, 7 carneros, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Eterno. Mataron pues los novillos. Los sacerdotes recibieron la sangre de todas esas pocos animales. La esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos las manos. Los sacerdotes los mataron, hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos por el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa del Eterno, aparte de todo. Puso los levitas con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con sus trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Eterno, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, en cuanto se consume un carnero. Horas, horas, horas cantaban, tañían los instrumentos y todo el pueblo adoraba, después de haber estado por más de 20 años con un rey malvado. No se les olvidó. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen al Eterno con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Este no es un seminario de adoración y alabanza, pareciera, y qué maravilla que lo podamos tener, porque hay que alabar con las canciones de David. Por eso la alabanza debe ser davídica, muchos salmos y mucha palabra. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora al Eterno. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanzas en la casa del Eterno. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes. ¿Sabes? Que cuando tú empiezas a consagrar tu vida y a buscar al Eterno, lo que va a venir no es que vas a entrar en descanso, va a venir más trabajo para tu vida. Habían limpiado el templo por más de 16 días. Estaban sacando todo lo que tenían guardado y quizás hasta escondido para que este rey malvado Acaz no hubiera vendido y sorteado todo. Y empieza a generarse toda esa serie de sacrificios, de a 7. Pero fue tanto el mover que el pueblo se entregó todo y dijo: si el rey está postrado delante del Eterno, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que seguir trayendo al Eterno porque Él es bueno y no nos consumió. Y venían de haber sido presos y de haber estado allí, llevados por muchos lugares, presos, como decía antes acá, mujeres, hombres y niños, allí guardados, matados pues por el rey Acaz. Estaban cansados. Pero el número de los holocaustos que trajo la congregación fueron 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto del Eterno. Y las ofrendas fueron 600 bueyes
y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Cuando hay muchos problemas como los que trajo el rey Acaz con su maldad, puede venir mucha santidad porque tú te cansas del pecado, porque tú te cansas de la maldad. Así que los problemas no son el conflicto. Vamos a mirar. Versículo 35. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y el capítulo 30, versículo 2 dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Como miramos, el mes de Iyar o de Siv nos da la oportunidad al 14 de ese mes de celebrar la Pascua los que no pudieron. Yo creo que Ezequías hizo correr a todos para tratar de celebrarla en el primer mes. No alcanzaron, pero él dijo, la tenemos que hacer en el segundo mes. Hay que restaurar y restablecer las cosas bien, correctas, como debe tratarse y como debe hacerse. Qué historia maravillosa esta. Qué historia poderosa la que leemos de el rey Ezequías. Y uno dice, qué bonito, porque no solo celebró la Pascua, celebró panes sin levadura. Véalo en 2 de Crónicas 30:13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Así que celebraron Pascua y panes sin levadura en el segundo mes. ¿Dónde podemos mirar que el rey Ezequías recopiló los proverbios de Salomón? Porque yo se los dije, ustedes dicen, ve, genial. Y cuando alguien les diga, ¿y qué cita bíblica les dieron? Que les hablan mucho, pero les comprueban poco. Vaya usted a Proverbios 25, versículo 1. 25:1. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Bueno, comprobado. Ezequías se dio al trabajo, mire todo lo que restauró y aparte de lo que restauró, lo que hizo. No se habían recopilado todos los proverbios de Salomón y Ezequías lo hizo. Proverbios 25:1. Leemos muchas veces los proverbios y no nos damos cuenta de detalles como esos. Pero como Ezequías no es perfecto, porque se equivocó, Ezequías se equivocó. ¿En qué se equivocó? Vino un rey de Babilonia, le hicieron una embajada, una corte, vinieron a ofrecerle y le pidieron que se aliara con Babilonia para derrotar a los asirios. Y ese rey Ezequías accedió. Resulta que el Señor ya le había prometido a Judá que los libraría del poder asirio, pero no por mano de Ezequías y menos con alianza con alguien que no era el pueblo. Y a Ezequías le pareció bien aliarse, tener socios estratégicos llamaríamos hoy en día. Cuando nos dicen, no os unáis en yugo desigual. No, pero son cristianos. Ya hay yugo desigual. Ellos están viendo el domingo y tú estás viendo Shabbat. Ellos creen en Trinidad, tú crees en el Señor como uno solo. Pero es buena gente y son geniales.
Ah, bueno, ahí tienen sus Ezequías. Ezequías se alió con los de Babilonia para derrotar a los asirios. No lo lograron, pero Ezequías fue el rey que abrió la puerta para que el imperio babilónico conquistara a Jerusalén y lo sacara de allá al exilio. Porque como buena gente entró y les mostró todo lo que había. Los entró al templo y al todo y dijo, miren todo lo que tenemos para celebrar al Señor nuestro Dios. Y como a ellos no les importara, dijeron, interesante este reino. Hay mucho oro y hay cosas buenas. Y el Señor después levantó a un babilonio, Nabucodonosor, que dijo, soy el rey y todo es para mí. Una pequeña decisión. Aliarse con quien no debe. Cuando usted esté en los términos del Eterno, continúe con el Eterno. Él es su mejor socio. No haga alianzas con otros pueblos, así le parezcan estratégicos, interesantes y espectaculares. Por encima de Dios no hay nadie. Y usted necesita tener alianza con el Dios de Israel. Él ya hará. Él podrá trabajar en su vida. Usted no se afane ni corra donde no deba. ¿De dónde está eso que estamos diciendo? Segunda de Reyes 20, 17 al 19. Espero que todos queden interesados en poder leer toda la vida de Ezequías o empezar a leer estos libros que a veces uno casi no lee, pero traen una riqueza maravillosa. Segunda de Reyes 20, 17 al 19. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Eterno. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habías engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ay, ay, ay. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Eterno que has hablado es buena. Después de esto dijo, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Se le profetiza esto a Ezequías y él dice, bueno, si vamos a ir cautivos y a nuestros hijos no los van a dejar hacer familia porque los van a coger de eunucos, una buena noticia. No va a ser en mi reinado. Ezequías le veía cosas buenas hasta eso. Le anuncian que su pueblo va a caer en semejante desgracia. Y él dice, bueno, hay una palabra buena, profeta. No es en mi reinado. Por ahora podemos gozar de paz y felicidad y aprovechemos. Saben que nuestra vida es muy efímera y a veces sufrimos por el día que quizás no vamos a vivir. Ezequías me deja una buena enseñanza en esto. Aunque se equivocó y su equivocación abrió la puerta para una palabra profética que tenía que cumplirse, ni modo. También ve algo bueno en él. A pesar de una dura noticia, él vio algo positivo. El Señor estaba con él. Y en el tiempo en que él reinaba, el Señor estaba con él. Los conflictos y los problemas no pueden ser tu acabose. La buena noticia es que tienes al Eterno. La buena noticia es que el Eterno está contigo. Ezequías no sabía cuánto iba a vivir. De hecho, después se lo anuncian, cuándo va a morir. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar. No te desgastes sufriendo por el día que no sabes si vas a vivir. Aprovecha, porque el día en que el Eterno te tiene con él y con vida es hoy. Y digamos como Ezequías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Tenemos que aprender a tener esa confianza. ¿Y de dónde? Ezequías venía de mal padre y de mal gobierno. Él hubiera podido salir peor que su papá, pero no fue así. Entonces él dijo, en mis días hay seguridad y paz con el Eterno. Esa es una buena noticia. Ezequías conocía su propósito y su proyecto. Lo que haya habido atrás tuyo muy malo, no lo tomes en cuenta. Toma en cuenta que el Señor está contigo hoy.
Toma en cuenta que estás volteando a mirar al Dios correcto, al único. Y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Y es que la palabra del Señor, por dura que nos parezca, nunca es mala. Por eso en la parashá Tarria Metzorá condena tanto la Lashon Hara, la mala lengua. Porque nos dio la habilidad para hablar, habilidad que no le dio a ningún animal. Y si la palabra del Eterno es buena, Él espera que nuestra palabra sea buena. Por eso Él condena la palabra mala, porque ni siquiera Él da palabra mala. Ni siquiera los ángeles del cielo se atreven a reprender a Satán. El Señor te reprenda, dice el ángel en Judas. Cuando se encuentra dice, ni yo te reprendo, el Señor te reprenda, Satanás. Nosotros tenemos la capacidad y la orden de bendecir y de decir palabra buena, no mala. La Lashon Hara, esa palabra mala, no debe estar en nosotros. Por eso se castigó con Zarat, no es lepra. Es una especie que dañó y quemó la casa, la vida, la ropa, muchas cosas. No tenemos derecho a tener mala lengua. No tenemos el derecho. Toda la palabra del Señor es buena. Isaías 38, 6 y 7, porque usted también se puede ubicar de una manera hermosa. Ezequías e Isaías estaban viviendo en la misma época. Cuando la palabra habla de Isaías, es el Isaías que conocemos de 66 capítulos. Isaías 38, 6 y 7 dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte del Eterno, que el Eterno hará esto que ha dicho. El Señor le había profetizado a Ezequías que él lo iba a hacer. No había alianzas. No tratemos de ayudarle al Eterno. Cuando el Eterno dice, Él lo hace y lo puede trabajar en nuestras vidas. No hay necesidad de que le ayudemos al Eterno. Isaías 39, 5 al 7, ya que estamos ahí. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Eterno de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Eterno. De tus hijos saldrán de ti que habrás engendrado, tomarán y harán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Más confirmado para dónde. Esto está registrado en el libro de Crónicas del Eterno, en el libro de Isaías, para que no se nos olvide de este hermoso rey Ezequías. Y tanto que se demoró y tanto que trabajaron todas las cositas para el Eterno, para que el Eterno diga, nada de esto va a quedar acá. Todo será deportado a Babilonia. Pero ni siquiera eso alcanzaba a entristecer a Ezequías. Ezequías decía, el Señor está aquí. O sea, el corazón de nosotros no se puede dañar. ¿Saben por qué? Porque él había visto corazones dañados a su alrededor, empezando por su papá. Y él decía, ya vi corazones malos y dañados, y cómo dañaron el templo. Mi trabajo es hacer lo correcto, recopilar, recoger y hacer todo hermoso. Si se vuelve a desparramar, no importa. Pero yo debo mantenerme fiel en el propósito que atesoré en mi corazón. Hacer lo correcto delante del Eterno. No hay justificación, no hay nada que ver que los problemas no sean nuestro conflicto. Los problemas son la oportunidad de ponernos firmes a establecer con el Señor una decisión y es no abandonarlo, no dejarlo y hacer lo correcto, aunque todo el mundo haga lo incorrecto. Después de esto, viene una enfermedad mortal para Ezequías. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Segunda de Reyes 20, 1 al 11. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías era ordenado, ordenadísimo. Desde el primer día de su reinado fue ordenado.
Pero el Señor le dice, ordena tu casa, vas a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, te ruego, oh Señor. ¿Se lo dijo al profeta? No. Volteó el rostro a la pared y dijo, te ruego, oh Eterno, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Este Señor que tenemos es poderoso. Le llora el otro y le dice, yo he hecho lo recto delante del Eterno. He hecho lo necesario para restaurar las cosas. Yo no me quiero morir todavía. Y el Señor le dice a Isaías que iba saliendo, iba por el patio de la casa del rey, le dice, devuélvase y dígale, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre. ¿Por qué le dijo el Dios de David tu padre? Porque él había restaurado la alabanza davídica. Él no se olvidó de David y de Salomón. Quien coloca en honra, honra recibe. Por eso hay que portarnos bien delante del Eterno. Por eso vale la pena, porque Él recompensa bien a los que le buscan. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Eso pasa como Yeshua con Pedro. Le negó 3 veces y el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. El Señor le dijo, te voy a dar 15 años y voy a librarte a ti del rey de Asiria. En lo que te has equivocado, yo te vuelvo a meter el dedo en la llaga y te dice, yo te voy a sacar y te voy a sacar ese rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. De ahí que las mujeres cuando tienen hijos es bueno que se hagan baños de ciento con hojas de higuera o con higos o con brevas. Ahí está la clave, mis queridas. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará y que subiré a la casa del Eterno al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor. Mire qué tremendo, esto es increíble. Esto lo ha registrado la NASA y lo tenemos aquí en la Biblia. Esta es la señal que tendrás del Eterno, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Qué sombra está hablando? La sombra del sol a mediodía. Y Ezequías respondió, ay, es que es atrevido el Ezequías, no le creía mucho en el Eterno. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados, no. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Avanzar el tiempo es fácil. El Señor le estaba dando 15 años, pero retroceder, no. Y el Señor le dice, yo lo voy a hacer. Bendito el Eterno por eso. Como en el asunto de Sarat, a los que hablan y hablan y hablan, a Ezequías le vinieron llagas de muerte a su cuerpo por tratar de hacer alianzas con los que no debía. Cuida tus labios, no te comprometas con nadie, guarda silencio, no digas sí y no digas no. Consulta al Eterno antes de comprometer tu palabra. Es importante. A los de Sarat tocaba apartarlos. Ezequías estaba apartado y se le dio noticia de muerte y tenía llagas. Y los que tenían mala lengua tenían llagas. Ojo con eso. Pero Ezequías hizo un arrepentimiento verdadero, hizo teshuvá verdadera. Y eso hizo que el Señor lo sanara y le restituyera la vida por 15 años más. Isaías 38. Y este retrasito
que el Señor le hizo a Ezequías como señal está registrado en la NASA, igual que lo que hizo con Josué, cuando detuvo el sol y la luna el bendito Josué. Isaías 38 tiene como título Enfermedad de Ezequías. Qué bendito el Señor. Versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Esto lo escribe Ezequías. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Miren por qué lloraba Ezequías. Acá Ezequías va a escribir el por qué lloraba amargamente. No veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Señor, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Amargura grande me sobrevino en la paz. Donde está el Señor, ahí hay paz. Así haya amargura. Los problemas no son el conflicto. El conflicto es no volver a ver al Eterno. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Él tuvo un mal padre, pero miren lo lindo que dice. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa del Eterno? Ezequías vivió para alabar, vivió para ver el rey y vivió para alcanzar la paz sin amargura. Porque fue humilde, se inclinó al Señor y siempre tuvo en su corazón el deseo de alabar al Eterno. Ningún problema es el conflicto en nuestra vida. El conflicto de nuestra vida es vivir sin Dios. El conflicto de nuestra vida es no poder alabarle. Si tú piensas que tienes conflictos porque no tienes dinero para pagar el impuesto, si crees que tienes conflictos en tu casa, no pienses que yo no los conozco. No necesito conocerlos. Todos tenemos problemas. El conflicto verdadero es que no nos alcance la vida para alabar al Rey. El conflicto verdadero es que desgastemos nuestros años en no restaurar lo que debemos restaurar en nuestro templo. Hoy tienes vida y hoy tienes salud. No desprecies el tiempo del Eterno para no restaurar tu vida. Puedo preguntarte hoy, ¿cómo está tu vida con la alabanza davídica y la adoración mesiánica? En pocos tiempos
se levantará el Rey de Reyes, y el que no sepa adorar no va a poder hacerlo. Y te darás cuenta que tuviste un conflicto increíble en tu vida. Más de 29 años de los de Ezequías reinando para no aprovechar tu vida en alabar al Eterno. Nuestro verdadero conflicto es no poder dar nuestro corazón para alabar al Rey. Esta madrugada, pensando en esta palabra, recordé a una persona que murió. Siempre que uno ve personas en su lecho de muerte, quieren vivir más. Pero esta persona, cuando le pregunté, me dijo, no, estoy en paz con Dios y con todas las personas. Puedo partir a alabarle. Y efectivamente partió en un día de mayo. Estaba listo para alabar al Eterno. Aquí había acabado su carrera y alabó al Eterno en vida. ¿Qué tan listo estás tú para alabar al Eterno en todo tiempo? Los problemas no son el conflicto. El conflicto es que no alabes al Eterno. El conflicto es que tu corazón no pueda restaurar, restituir y dar la alabanza davídica al Señor en su tiempo. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que Ezequías nos sirva de ejemplo para darnos cuenta que tú y yo necesitamos restaurar la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Aprovecha tu vida, canta salmos, alaba al Eterno, que nada ni nadie te impida restaurar tu alabanza y tu adoración con el Eterno, para que no te falten años, para que no te falte tiempo y estés preparado cuando seas llamado. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias te damos por enseñarnos en tu palabra ejemplos tan directos como la de vida del rey Ezequías. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por mostrarnos en tu palabra tantos ejemplos de hombres y mujeres que se acordaron de alabarte y glorificar tu nombre. Permítenos aprender a alabarte. Permítenos aprender a disfrutar de tu presencia por horas y que no nos cansemos nunca, Señor, de alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre por los siglos de los siglos.